Pasar a la breve meditación de Génesis capítulo 13. La he estructurado básicamente en 3 puntos. El primero de ellos, vamos a hablar de una fe renovada de Abraham. En este capítulo vemos a un Abraham con una fe renovada. Recordamos cómo Abraham había obedecido por fe el llamado que Dios le había hecho para dejar a su tierra y a su parentela para ir al lugar donde Dios le había de mostrar. Al llegar a Canaán, recordamos que había edificado un altar para invocar y para adorar a aquel Dios que lo había llamado y lo había sustentado hasta ese momento. Pero luego vimos en el capítulo anterior que su fe había sido puesta a prueba. ¿Recuerdas? Había habido una gran hambruna en toda la tierra. Abraham no buscó a Dios ni tampoco confió en él y decidió finalmente descender a Egipto. Pero Dios, recordando las palabras de Pablo a los Efesios, pero Dios, por su grande misericordia, lo libró de Egipto, mandando plagas para Faraón. Ahora en el capítulo 13 tenemos el éxodo de Abraham de la tierra de Egipto. Abraham sale como un hombre, lo hemos leído, sumamente rico, rico en ganado, rico en metales preciosos, y después de haber pecado contra su Señor, emprende un viaje de regreso a Canaán hasta llegar finalmente al altar que él antes había edificado. Y esto lo vemos en el versículo 4, con el propósito de adorar a Jehová. Después de haber desconfiado, después de haber pecado con el Señor, Abraham reconoció que solo podía hallar gracia y oportuno socorro de Dios mismo. En arrepentimiento y ahora con una fe renovada, volvió a invocar el nombre de Dios. Incluso, si te das cuenta, al fin del capítulo 13 dice que levantó otro altar para adorar a Jehová. Si te das cuenta, esto es un claro ejemplo de lo que nos enseña nuestra confesión de fe en el capítulo 5, párrafo 5. Sería muy bueno que lo apuntes, que lo guardes y luego lo medites. Te lo voy a leer yo. Confesión de Fe, 1689, capítulo 5, párrafo 5, que dice: Dios a menudo deja a sus propios hijos expuestos a diversas pruebas para llevarlos a una dependencia más íntima y constante para que se apoyen en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las futuras ocasiones de pecado. Así que, hermanos, cuando meditemos, cuando estemos pensando en nuestros propios pecados, en nuestras fallas, el Señor nos llama, como lo hemos visto, a arrepentirnos y a volvernos a Él con todo nuestro corazón. Pero también nos manda a depender más profundamente de Él y, como ahora lo hemos visto, en todo tipo de circunstancias. Segundo punto, ahora Abraham es un buen ejemplo de pacificador. En el capítulo anterior recordamos que la fe de Abraham había sido puesta a prueba a causa de esta hambruna. Es curioso, ahora en el capítulo 13 la fe de Abraham nuevamente es puesta a prueba, pero ahora a causa de la prosperidad. Debido a la gran cantidad de ganado que tenían tanto Abraham como Lot, vimos que trajo esto como consecuencia un altercado, un conflicto entre los pastores de ambos. Pero ahora, como decíamos, Abraham tiene una fe renovada en las promesas de Dios y muestra un carácter noble y pacificador. Y su única intención ahora es resolver el conflicto con Lot. Dicen los versículos 8 y 9. Génesis capítulo 13, versículos 8 y 9 dice: Entonces Abraham dijo a Lot: No haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Así entonces vemos cómo Abraham tomó la iniciativa de resolver este conflicto. La confianza que tenía ahora sí en las promesas firmes de Dios lo llevó a actuar de una manera tranquila, razonable, sin egoísmo e inclusive podríamos decir negándose a sí mismo. Todo eso con un sabio propósito: promover la paz entre él y su sobrino Lot. Es curioso, recordamos que en el Nuevo Testamento se le llama a Lot el justo Lot.
Y esto parece una ironía, porque como veremos a lo largo de todo el libro de Génesis, la vida de Lot fue verdaderamente un caos. Ahora bien, Salomón nos instruye con respecto a estas contiendas, con respecto a estos conflictos, y nos dice en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 17, versículo 14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. O en Proverbios 20, versículo 3 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Tercer y último punto. Lot se dejó llevar por la vista. Por otro lado, Lot es una advertencia para todo creyente para no vivir por lo que vemos. Lot, pudimos darnos cuenta que se dejó llevar por la gran fertilidad, por la abundancia de tierra que había al oriente del Jordán, con la cual él podía, por supuesto, apacentar su gran ganado. La codicia, la avaricia del corazón de Abraham en ese momento lo llevó a tomar esa decisión. Sin embargo, lo que vimos es que Lot no tomó en cuenta que estaban muy cerca las ciudades de Sodoma y Gomorra, y juntamente con ello estaba pues su gente, esta terrible gente llena de maldad. Así que lo que hizo Lot fue poner sus tiendas cerca de Sodoma. Pero nos dice el versículo 12 que fue acercándose cada vez más a Sodoma. La insensatez de Lot no paró ahí. Si nosotros lo vemos en el capítulo 14 del libro de Génesis, vemos que finalmente Lot ya estaba en Sodoma. Y en el capítulo 19 de Génesis vemos que Lot se encontraba sentado en las puertas de Sodoma, prácticamente hecho al modo de Sodoma. Esto nos advierte, hermanos, a no dejarnos llevar por lo que puede parecer bueno a nuestros propios ojos, a nuestros sentidos, porque cada vez nos pueden ir acercando más y más al mundo y por ende nos van acercando más del Señor. A algunos les gusta medir qué tan cerca pueden estar el peligro del pecado y gozarse de los deleites temporales de este mundo sin sufrir las consecuencias. Una exhortación para ti, hermano. Si tú vas por este camino, a ti te digo, detente hoy mismo, arrepiéntete delante del Señor y como lo hizo Abraham, vuélvete a Él. Andemos como sabios y no como necios, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Así que como las decisiones finalmente, las malas decisiones de Lot lo afectaron a él y afectaron a toda su familia, así pueden afectar también las nuestras. Y ten presente algo, nuestra manera de vivir, hablando de nosotros como padres, como esposos, como familia, siempre van a ser testimonio para los que están abajo o los que están alrededor de nosotros. Lot, hablando del Señor Jesucristo en este capítulo 13, vemos que Lot vio y codició la llanura del Jordán y después fue en pos de ella. Recordamos en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, cuando Cristo fue tentado, dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Estando en un monte, similar a como estuvo Lot, el diablo le dice que le daría todos los reinos de la tierra si él postrado le adorare. Recordamos que el Señor venció por medio de la palabra. El Señor Jesús sí confió en la promesa que le había dado el Padre, diciéndole que le daría por herencia a todas las naciones de la tierra. Y finalmente venció. Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera caído? Lo cual sabemos que es imposible. Bueno, pues simplemente nosotros, los que estamos aquí, los que hemos sido redimidos, no hubiéramos tenido tal esperanza. Así que el Señor nos ayude a vivir puestos los ojos en los cielos, donde está Cristo sentado en su trono, en aquella herencia incorruptible, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo, confiando que el Señor nos va a dar todas las cosas que sean necesarias por añadidura. Sabemos que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Es interesante, pues andemos como este padre de la fe, que ahora en este capítulo 13 sí lo vemos, confiando en la promesa que Dios le había dado, que le iba a dar
esos lugares que ha habido a poseerlo, todos esos lugares iban a ser para Abraham. Ahora sí vemos una fe en Abraham ejercida o ejercitada. Así que hagamos lo que dice el autor de Hebreos con respecto a eso, cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así terminamos nuestra breve meditación del capítulo 13. Sigamos adorando al Señor por medio de unos cantos. Vamos a ponernos de pie nuevamente, hermanos, por favor, y vamos a continuar con 2 himnos más. Vamos a cantar Peregrinos en Desierto. Si tienen su celular, debe estar en la página 58. Peregrinos en desierto, guíanos, oh gran Señor. Somos débiles, tú fuerte, buen socorro en el clamor. Pan del cielo a tu errante pueblo da, pan del cielo a tu errante pueblo da. Tú la fuente misma danos, agua viva espiritual. Nuestra suerte está en tus manos y la herencia inmortal. Dios benigno, líbranos de todo mal. Dios benigno, líbranos de todo mal. Desvanece los terrores en la orilla del Jordán. Haz que entremos vencedores al celeste Canaán. Tus bondades nuestros cánticos serán, tus bondades